Bueno, algo que nos faltó, aunque fue una pregunta que me hicieron por WhatsApp, algo que nos faltó era si los encuentros virtuales se iban a realizar siempre a la misma hora. Exactamente, va a ser lunes, miércoles y viernes de esta semana a las 9 de la noche y el próximo lunes también a las 9 de la noche, que sería el último encuentro virtual o sincrónico. Bien, entonces tenemos que una de las eh, definiciones más utilizadas actualmente es de inocuidad alimentaria, es la característica intrínseca de un alimento de no causar daño al ser ingerido como está indicado. Entonces ahí vienen las partes, muchas partes cuando dice cuando está indicado. Anteriormente no se veía esa parte que decía como indicado. Entonces se puede inferir que eso se refiere al uso previsto. O sea, si usted se come un alimento o lo ingiere de alguna forma, si eso no le hace daño, pues ese es el uso indicado, utilizado, lo va cumpliendo, ¿verdad? También eso mismo se va en otras cosas que no tienen que ver directamente con los alimentos. O sea, en la inocuidad alimentaria no solo se puede pensar en poner que un alimento pues sea totalmente que no nos haga daño, sino también pensar en los componentes que lleva, lo que son precisamente los complementos. Por ejemplo, un envase debe también cumplir con muchas de las fases de inocuidad alimentaria. Aunque usted no fabrique alimentos, si usted fabrica, por ejemplo, los Tetabricks, que son donde va la leche, los jugos pasteurizados regularmente, si usted no mantiene un sistema de inocuidad alimentaria en ese tipo de envases, al final se va a perder esa cadena de inocuidad y le puede hacer daño al cliente o a la persona que lo ingiere. O no tanto que le haga daño tan directamente, sino que le puede afectar de alguna forma. O sea, le puede enfermar y también llevar incluso hasta la muerte. Muchos tipos de cosas que puede coger. Precisamente la FAO indica que los consumidores de todo el mundo tienen derecho a esperar que los alimentos que compran y consumen sean seguros y de alta calidad. No porque vivamos en un país tercermundista o cuartomundista, muchas veces estamos lejos muchas veces. Debemos de obviar la necesidad de ingerir un producto que sea inocuo. Ahora mismo tenemos un gran problema con la ingesta de alcohol que está siendo adulterado. Entonces, es un tema bastante fuerte de inocuidad. Se supone que las personas que toman alcohol esté contento, qué sé yo, pero fácilmente se van a la tumba. Entonces, eso es un tema específicamente que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. El Codex Alimentarius dice, inocuidad de los alimentos, es la garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo a su uso previsto. Recuerden, la parte del uso previsto se ha introducido prácticamente los últimos 5 o 6 o 7 años, porque hay diferentes, diferentes usos que uno puede dar a un alimento que si no lo previó precisamente el fabricante, entonces posiblemente no tenga los efectos esperados. Por ejemplo, vamos a una parte, aunque no es un alimento, una medicina. Dice, mira, esta medicina te va a dar, eh, te va a curar, por ejemplo, de la diarrea, supongamos. O sea, te promete que va a ser usado para poder detener la diarrea. Sin embargo, si se usa para otra cosa, porque supuestamente da buen efecto, entonces el productor de ese medicamento que era para la diarrea no puede decirle que aunque lo cure,
no le puede servir para el espasmo muscular. Supongamos que ese es el caso, ¿verdad? Pero mira, se hizo este medicamento para que sea para la diarrea. Si usted lo usa para espasmo muscular, eso es su problema, pero no es el uso previsto. Específicamente, ahora con el COVID, un medicamento que se usaba como desparasitante, me parece que era el uso previsto originalmente. Alguien, no sé si de ustedes me puede recordar el nombre de ese medicamento. La ivermectina, profesor, la ivermectina. ¿Para qué se usaba la ivermectina originalmente? ¿Cuál es el uso principal? Mucho gusto, yo soy la doctora Gwendolina Santiler. Como usted bien dijo, la ivermectina pues, es un antiparasitario que específicamente se utiliza en animales, pero que obviamente se ha demostrado el uso como antiparasitario a nivel de nosotros los humanos, dependiendo del peso que tengamos en la actualidad. Si es un paciente que pasa de las 160 libras, debe de consumir pues 2 o 3 dosis, dependiendo de la contextura física también del paciente. Y si ya pasa de las 200, entonces de manera preventiva, lo que se recomienda es el uso de tres pastillas en un intervalo de 21 días. Se han realizado muchísimos estudios, Sí. pero me encantó mucho, y escúcheme que tal vez me meta, pero me gustó mucho la definición que usted acaba de dar cuando habla de lo ingerido como indicado. Si bien es cierto, el padre de la medicina, Hipócrates, decía que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Mientras menos medicamentos utilizamos y más alimentos con una adecuada manipulación y una adecuada preservación, nuestro cuerpo nos los va a agradecer. Por eso es que vamos muy a favor a lo pro, de lo orgánico, de lo poco procesado, de lo bien manipulado. Y me gustó mucho esa parte con la que usted definió la parte de inocuidad alimentaria. Muchísimas gracias, Gwendolina. Muy buena su ayuda, su participación. Y como ustedes oyeron de una voz muy autorizada, la ivermectina es para algo. Si usted lo usa para otra cosa, para el COVID, ellos no le prometen que le va a curar el COVID. O sea, si usted no Pero hay puede... otro ejemplo, profesor, y escúcheme que lo interrumpa, pero el famoso siltrato de sildenafil o el Viagra se utiliza para trastornos vasculares específicamente, pero hubo un efecto que se descubrió en el apetito sexual y eso fue lo que causó un boom. Pasa lo mismo con el Cytotec, que se utiliza para trastornos gastrointestinales, pero las mujeres eventualmente lo utilizan como abortíferos. Entonces hay un sinnúmero de medicamentos que, como usted bien dice, se venden para un uso en específico, pero que en el transcurso o en el caminar, pues se utilizan para otros efectos, probablemente sin andarlo buscando. Sí, por ejemplo, mira, y gracias, Gwendolina, hay un uso que me di cuenta hace un poco de tiempo, y era, yo estoy trabajando en una construcción de un local de la empresa nuestra, entonces me he ligado mucho con personas que son personas que trabajan en construcción. Entonces, hay una comida que a ellos les gusta mucho de desayuno, de almuerzo, de cena prácticamente, y es comprar pan de agua y ponerle salsa de tomate al pan de agua. Entonces, salsa de tomate no digo que condimentada, salsa de tomate normal, sin cocinar, directamente desde la lata al pan. Lo untan y cuchuplum. Entonces, precisamente, viene el asunto, me va a la parte del uso previsto, que esa salsa se puede comer sin antes cocinar. Supongo que sí, porque ellos lo están haciendo y cuando pregunto, eso no es desde ahora. Ellos dicen que les sirve mucho para darle más fuerza muscular, que tal asunto, ellos hacen sus asuntos, pero el uso previsto de esa salsa es para utilizarlo como condimento, colorante para los diferentes alimentos que usted se come. Entonces, posiblemente dentro de los usos que el vendedor piensa que las personas van a hacerlo es ya utilizarlo en caliente, reprocesarlo en otras cosas. Entonces, si usted se come algo, por ejemplo, usted come pan con salsa y se intoxica, usted no puede hacer ningún tipo de reclamación al fabricante de la salsa, porque le están diciendo úselo para tal cosa. Entonces, esas son las cosas del uso previsto que tanto la FAO como el Código Alimentario se está diciendo. La Unidad Alimentaria hace mucho tiempo que se está trabajando con esto y vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a irnos
prácticamente a la Primera Guerra Mundial, oye, lejísimo. Es más, desde antes de la Primera Guerra Mundial. Tenemos algunas personas que hicieron algunos aportes muy importantes, por ejemplo, la comida enlatada. Esas son las cosas buenas que trajo la guerra. Las guerras nos dan muchas insatisfacciones, muchas muertes y todo, pero al mismo tiempo nos traen muchos inventos buenos. El enlatado de los alimentos, comenzando con el agua enlatada, para conservar su inocuidad. Entonces los soldados se metían un par de latas ahí en la mochila y podían durar, qué sé yo, 3 semanas desaparecidos y podían comer porque tenían latas. Entonces, ese tipo de cosas fueron las primeras partes que pudieron confirmar que la inocuidad era importante para las personas y para también conservar las tropas vivas. Pero después de ahí ha habido muchas tecnologías, por ejemplo, la congelación, la refrigeración, deshidratación controlada, el envasado aséptico como el ultra UTH de la leche, ultrapasteurizado y demás asuntos que nos ayudan a poder conservar las comidas en buen efecto. Por ejemplo, el maní, las habichuelas, que nos comemos siempre, es deshidratado. El arroz deshidratado. Imagínense pensar solamente que hace unos 400, 300 años, el arroz se comía fresco directamente. Cuando se inventó la parte de deshidratarlo, entonces se pudo prolongar durante muchísimo tiempo su vida útil como alimento y ayudó a que las personas puedan entonces, en época donde no había arroz, tuvieran ese tipo de alimento presente en su menú principal. También está la parte de los envases, ya mencionamos la parte de los enlatados, ahora está la parte de los envasados que son asépticos, que nos ayuda muchísimo a poder controlar cualquier tipo de elementos extraños que puedan entrar en contacto con los alimentos. Ya cuando hablamos de algunos datos, por ejemplo, de la OMS, el acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. Estoy muy de acuerdo con la compañera Gwendolina, que habló hace un momentito, sobre tratar de consumir las cosas lo más fresca posible. Entonces, una buena alimentación te va a dar relativamente una buena salud. Una mala alimentación te va a dar una muy mala salud, porque te va a dar entonces algunos elementos que no están esperados. Por ejemplo, los alimentos insolubles que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas. 1 de cada 10 habitantes por ingerir alimentos contaminados y 420,000 mueren por esa misma causa. Uno piensa que el tema de inocuidad es solamente algo para no poder manejar en la parte industrial. Es grave el problema de la inocuidad alimentaria, muchas veces inclusive con las cosas más fundamentales, el agua. Usted tomó agua contaminada y le puede dar cualquier tipo de cosa. Todos los años se pierden 110,000 millones de dólares en productividad, gastos médicos y todo eso relacionados con lo que es la inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son los roles que tenemos que garantizar nosotros como actores de ese sistema? Primero, la parte de la producción, empacado, transporte, las transformaciones industriales, la distribución, la parte de los supermercados, la preparación de los alimentos y finalmente el consumidor. Entonces, muchas veces, eso que se dice, vamos a acercar lo que dice entre los que producen y los que consumen. Entonces, tenemos ese acercamiento, no tenemos que utilizar una empacadora, no tenemos que llevarlo de una parte a otra, pero es muy difícil mantener una dieta muy balanceada cuando los que producen están muy cerca de usted. O sea, por ejemplo, producir quizá vegetales, frutas y eso sea conveniente tenerlo cerca, pero la producción, por ejemplo, de alimentos de origen animal no es tan conveniente tenerlo cerca del consumidor, porque es más proclive a que haya muchas contaminaciones y
posiblemente haya un poquito más de efectos secundarios con relación a la inocuidad alimentaria. Entonces tenemos que en ese rol que juega cada uno de los actores es sumamente importante para nosotros. Hay muchas cosas que hablan, mucha información. Vamos solamente a resumir todo lo que dice ahí en la parte de inocuidad, la parte de cuáles son las cosas que necesitamos. Mira, en cada uno de los aspectos que hablamos anteriormente, los roles de los actores del sistema de inocuidad, cada uno tiene su rol y cada uno tiene su control. O sea, vamos a tomar solamente uno. Vamos a tomar el supermercado. El supermercado entonces son los que distribuyen, después que se transforma esa materia prima en un producto X, lo distribuyen. Por ejemplo, tenemos el azúcar. Entonces los supermercados simplemente distribuyen el azúcar. Entonces tienen que garantizar que lo que llegó desde la persona que hace el proceso, o sea, el empacado, tenga una inocuidad desde antes. Entonces, ahora mismo, ejemplo muy claramente, los supermercados que venden frutas y vegetales, sobre todo vegetales, anteriormente se hacía una producción, supongamos zanahoria. Usted en el Valle de Constanza tenía zanahoria, pues la cosechaba y la mandaba entonces al mercado a Santo Domingo, supongamos, ¿verdad? Entonces ya aquí en los supermercados tenían grandes almacenes, lavaban la zanahoria, la empacaban, le ponían precio y todo, y la ponían entonces en exhibición. Pero ahora ha cambiado radicalmente esto. Ahora los supermercados hacen lo siguiente. Le envían los empaques allá donde cosechan la zanahoria, le envían los empaques, le envían los plásticos, le envían la maquinita de poner los precios, incluso. También le dan una balanza. Entonces los productores de zanahoria tienen que garantizar desde su origen que esa zanahoria, cuando la cosechan, sea bien lavada, después que se retirado todo lo que son algún tipo de tierra o algo que pueda hacer daño a las personas, luego empacarlo de forma correcta, que las personas usen las manos limpias para poder empacar, también que los instrumentos que se utilizan durante todo el proceso de empaque sean adecuados y nos garanticen inocuidad. Entonces, con esto, yo puedo entonces ya recibir en el supermercado, en guacales, te estoy diciendo con el precio puesto y todo, lo reciben en guacales y simplemente lo exhiben directamente a los consumidores. Ahora bien, no sé si alguien aquí trabaja, creo que no trabaja en supermercado, ¿verdad? Pero sí le venden a supermercados. Entonces, ¿qué me dice más o menos, cómo ustedes piensan que los supermercados pueden garantizar que esos productores que están en Constanza tengan el debido cuidado a la inocuidad alimentaria de esas zanahorias que llegan al supermercado? ¿Cómo yo, como supermercado, garantizo eso? Vamos a ver, Gregory. ¿Cómo dice Gregory? Yo me imagino que los supermercados implementan procedimientos operativos y van y pues lo plasman para que los productores trabajen en base a eso que ellos elaboran. Bien, se imagina, ¿verdad? Muy bien, está bien, miramos lo mismo, ¿verdad? María, ¿qué dice María? Vamos a ver. Bueno, por mi parte, yo pienso que el supermercado, ¿verdad? Es el cliente del productor. Así que como a ti te interesa que tu cliente sepa que tú puedes entregar las cosas adecuadamente, tú tienes que ponerle pruebas con los exámenes, de que también las muestras de los productos que tú estás vendiendo, demostrarle que tú eres capaz de entregarle un producto que esté adecuado para las necesidades que tú tienes. Correcto, muy bien, muchas gracias. Carlos Rafael, dígame. Dígame, Bueno, Carlos Rafael. yo entiendo que realmente cada supermercado tiene que tener su control de... ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Sí, sí. Bueno, Sí, bueno, decía que cada supermercado tiene que tener su control de calidad.
Entonces, en conjunto con el proveedor, se le hacen los análisis correspondientes a los productos y se mantiene ese proceso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere dar su opinión? A ver. Ok. Bien, ahí más o menos Carlos Julio. Pero fue que habló ahora. Sí, Otro hola, Carlos. sí, otro Carlos. Hola, saludos. Bueno, yo pienso que con respecto a esto, tanto los supermercados, ellos tal vez se validan o le exigen ciertos estándares de calidad al productor. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa alimentaria, que nosotros trabajamos con frutas totalmente naturales del campo y le compramos a cultivadores de pequeños productores. Y aún así, aunque tal vez no tengan ciertas condiciones para tener estándares, que unas y otras cosas, nosotros sí les exigimos a ellos que las frutas que llegan a nuestro almacén tienen que tener ciertas características específicas. De no ser así, cuando son evaluadas por nuestro departamento de calidad, tanto calidad como producción, las rechazan. Entonces, ellos tratan de llevar esos controles de manera que pueda satisfacer al cliente y como le interesa vender, ellos se sacrifican. Cualquier cosa también, la misma empresa, si no tiene la capacitación, le dota de capacitación al agricultor para que pueda cumplir con dichos estándares y poder hacer negocio entre ambas partes. Muy bien, excelente. Me gustó mucho esa intervención. Muy buena, Carlos Julio. Vamos con Reidy Solano. Buenas noches. Colaborando con lo que dijeron los colegas. Es un ganar-ganar donde se benefician los productores porque el supermercado, para asegurarse de que le van a entregar productos inocuos y que cumplan con sus requerimientos, ellos lo capacitan. Entonces ya hay un compromiso para ambos. Y lo que se hace es aseguramiento de la cadena de suministros. Excelente. Muchas gracias, Reidy. Buena intervención. También tenemos a Claudia Pantaleón. Claudia Pantaleón. Díganlo, Claudia. Así que Claudia emigró a otra parte. Bueno, lo que Claudia va retomando su ánimo, ¿verdad? Vamos a ver aquí a Ilia Lapaix. Ilia, por favor, toma su micrófono. A ver si usted puede responder una preguntita bastante sencilla. Lapaix, Ilia. Vamos a ver, Ilia, ¿qué nos dice, por favor? Ilia se quedó callada. Recuerden que esto es un asunto interactivo, ¿verdad? Entonces, si no están participando, eso quiere decir que no están tomando en consideración esto y yo lo que hago es que lo saco, sinceramente, porque veo que no están interesados. Así que mi amiga Ilia, si ustedes la conocen, díganle que la sacamos del aire. Vamos a quitar del asunto y vamos a ver otra persona más que se llama Gregory, ¿verdad? Gregory Rodríguez. Sí, sí. Ah, perfecto, Gregory. Una preguntita muy sencilla, Gregory. Mira, cuando hay un problema de inocuidad, supongamos, vamos a ir con la zanahoria. Zanahorias llegaron de Constanza, llegan al supermercado. Usted va al supermercado, compra zanahoria y usted hace así, la raya, la zanahoria, y se la come como ensalada. Nada más le echó sal, vinagre y aceite verde. La ingirió y le hizo daño. ¿En quién usted piensa cuando usted dijo, ok, ¿quién es el culpable de esto? ¿Usted piensa en el productor, en el supermercado o con usted, en una mala práctica? ¿Cómo usted reaccionaría ante ese hecho? El proveedor donde yo la compré es lo que hace el consumidor. Busca, no. Exactamente, Gregory. Mira, así mismo es, Gregory. Cuando uno tiene un problema con un producto
que lo ingiere y le hace daño, usted piensa es en la cadena de producción, usted piensa es el que está arriba, a quién usted le compró ese asunto. Usted no piensa que el productor, no, usted piensa. Vamos a ver qué nos hizo Pedro Rodríguez. Pedro. Sí, colaborando con Gregory, yo una vez compré un queso en una cadena y yo nunca pensé en la marca que hizo el queso. Yo le eché toda la culpa al supermercado. Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Usted piensa que fue justo con ellos? ¿Con el supermercado? No, no, no. No, claro que no, claro que no. Después yo reaccioné y dije, pero ellos no hacen queso. Bien. Pero eso es un arma de doble filo, o Endelina por este lado, porque, por ejemplo, si nos damos cuenta cuando vamos a los supermercados, los quesos, todos los embutidos, siempre ponen lo que está empacado de días anteriores y los más frescos lo ponen atrás. Entonces también uno tiene que ver las fechas antes de comprar, antes de elegir el producto. Y sobre todo este tipo de productos. Por lo general uno tiende siempre a ir a la carnicería o a ir a la parte donde están los embutidos para pedirlo fresco, pero no todo el mundo o va con tiempo para hacer la fila o toma esa misma postura y no se detiene a ver las fechas de empaque del producto también, que eso también es un punto que uno tiene que tomar a consideración. Sí, pero asimismo también, Gwendolina, debemos tomar en consideración de que si usted es una empresa seria, un supermercado serio, si tiene una fecha de caducidad y el producto no está apto para estar en exhibición, usted tiene que retirarlo, es su responsabilidad. O sea, ¿Y qué pasa entonces, profesor, con las ofertas? Por ejemplo, ponen un jamón, por así decir, y le ponen un queso. La gente, sobre todo nosotros los dominicanos, siempre nos dejamos llevar, bueno, mira, tiene un jamón, pero tiene un queso. Y no nos fijamos en eso, entonces nos dejamos llevar por lo que nos atrae a través de la vista, o sea, lo que vemos. Y ahí es que está el error en muchas ocasiones. Está bien, pero es responsabilidad del supermercado no ponerte algo que está vencido. O sea, aunque es un especial, el especial le supone es que se está por vencer, no que está vencido, que está por vencer. Vamos a que dice Wilton Puntiel. Wilton, ¿qué usted dice? Bueno, en ese caso, siempre hay un personal que verifica la vida útil del producto, que mientras pase el tiempo va verificando. Entonces, cuando él entiende que ese producto, por alguna X razón, no puede llegar a completar su vida útil, entonces ponen esos productos ya en calidad de por lo menos un 3x1, bajan el costo y así sucesivamente, para entonces poder comercializarlo, porque ellos de antemano saben que no va a poder completar esa vida útil del producto. Entonces, si tú muchas veces no te fijas, por lo menos en el etiquetado a la hora del empacado, y así sucesivamente, tú podías consumir un producto que pueda hacerte daño. Es posible. Muchas gracias, Wilton. Vamos a ver qué nos dice María López. Dígame, María. Bueno, voy a ponerlo desde diferentes puntos porque tengo tanto punto de vista como consumidor, como trabajador en un momento en supermercado y ahora mismo en una fábrica. Como consumidor, una vez me pasó haciéndome un té que me cayó muy mal. Y en ese caso, lo primero que yo pensé fue, ya va, ¿qué hice yo? Porque nunca me había pasado nada malo con el té. Y efectivamente era que yo lo había hecho de una manera incorrecta. Okay. Por el punto de vista de los supermercados, como dijo el compañero, es cierto, uno revisa normalmente lo que está por expirar, uno pasa la información para que puedan comunicarse ya con la persona que nos entrega el producto y hacer los cambios respectivos. Y desde ese mismo punto también en la fábrica, uno normalmente tiene un personal que hace cateos para verificar qué está por vencer, cuál es la rotación del producto, en qué estado se encuentra. Entonces, ya por ahí yo diría que no, en cierta forma, como consumidor sí, no lo sentiría tan mi culpa porque está bien que quizás tuvo un mal uso del producto, pero también hay... Yes.
La base de mi conexión no está muy buena, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Eduardo Díaz. ¿Qué nos dice Eduardo, por favor? Sí, buenas noches. Sí. Mira, está bien todo lo que dicen del tema de revisar la fecha de caducidad, pero hay una mala práctica que el consumidor hace cuando va al supermercado, que es pasar por la góndola de los lácteos y comprar los lácteos y las carnes primero que los otros productos. Al final, cuando usted da vuelta en el supermercado, esos productos comienzan a calentarse y las propiedades inherentes microbianas que tienen se pierden y comienzan a proliferarse. Entonces, si usted un queso, por ejemplo, si usted lo coge de primero y va a hacer supermercado, luego hacer la fila para la casa, luego luego el tiempo que usted llegue a su casa y por la desesperación, el hambre lo parte y no tiene cuidado en lavarse las manos, se lo come con un pan y le hace daño. Usted de una vez piensa, como dice, no, que fue el supermercado, pero usted tuvo culpa también. Correcto, sí. Como consumidor ahí. Exactamente. Muy bien. Bien, muchas gracias, señores. Miren, ha estado buena la participación el día de hoy. Lástima que ya estamos terminando. Ya desgraciadamente solo falta un minuto. Entonces, le voy a poner una actividad muy sencilla en el día de hoy. Van a tenerla en esa plataforma de Infotec virtual, donde tienen que responderlas antes del próximo encuentro, que sería el miércoles a las 9 de la noche. De modo que, como quiera por WhatsApp, lo mantenemos comunicados para que ustedes vean lo que tienen que hacer. De modo que, por lo menos, grato placer para mí saludarles. La próxima clase va a ser un poquito más larga. Ahora fue solamente una introducción para que ustedes vean cómo es el sistema, qué esperar de esta capacitación del Infotec. De modo que, buenas noches y nos vemos entonces el próximo miércoles y nos seguimos, por supuesto, comunicando por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, Bien, buenas noches, gracias. Buenas noches, bye bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches a todos.